¿sí? Hay dos personas que hoy vienen por primera vez, entonces tengo que hacer una advertencia, ¿sí? A ver, quiero sacar esto. Bueno, todos tendrán el PowerPoint, y si no, paciencia. Esta es la tercera clase, entonces hasta aquí estamos trabajando dos ideas nada más. La primera clase, estoy en la diapositiva 2, trabajamos esta idea. ¿Cómo hago para conocer el pensamiento de Pablo? No voy a repetir, está en PowerPoint, va a estar grabado, pero ¿cómo que se llama? No podemos repetir ahora la clase. Entonces, pero hay algo básico. ¿Qué pasa? Hay gente que atribuye a Pablo ideas contradictorias. Hay gente que dice que Pablo es esclavista, hay gente que dice que Pablo es androcéntrico, hay gente que dice que Pablo, bueno, así. Hay diversas expresiones a veces muy contradictorias, ¿sí? Nosotros en la primera clase las hemos leído y hemos visto que es contradictorio. Bueno, diapositiva 3. ¿Cuál es la solución fundamental? Esto es el ABC para leer San Pablo. Si no se maneja lo que se dice en la diapositiva 3, no podemos leer a San Pablo. Y es esto. Nuestras Biblias atribuyen a Pablo 13 o 14 cartas. Nuestras Biblias, por ejemplo, está que sea la carta Colosense de Pablo, la carta Tito de Pablo. En nuestras Biblias atribuyen entre 13 y 14 cartas a Pablo. Hoy sabemos, digo en los últimos 200 años, no es hoy, hace 200 años que sabemos que Pablo no escribió todas las cartas que se atribuyen a Pablo. De las 13 cartas, Pablo escribió nada más que 7, ahí las que dice proto-paulina, proto significa primero, Pablo escribió entre el 50 y el 60, y ahí están las 7 cartas. Estas se suelen llamar auténticas, no porque sean más verdaderas que otras, sino porque tienen como autor a Pablo. Acá auténtico se dice en el sentido de autor. Entonces, si yo quiero saber qué piensa Pablo sobre la mujer, sobre la esclavitud, debo leer estas 7 cartas. Ahora, después sus discípulos escribieron Deutero-Paulina, segunda generación paulina del 70-80, escriben 3 cartas que atribuyeron a Pablo, ¿sí? Todos los grandes pensadores antiguos siempre atribuyeron a sus maestros sus obras, ¿sí? Entonces, bueno, estos discípulos de Pablo escribieron 3 cartas, segundo de Tesalónica, Colosenses y Efesios, y le atribuyeron a Pablo, pero hoy sabemos muy bien que no las escribió Pablo. Entonces acá vamos a notar ya diferencias. Entonces, y después hay un tercer grupo, en griego trito, que es la tercera generación paulina, que ya escriben del 100 para adelante, y ahí está la carta de Tito y primera y segunda de Timoteo. O sea, las Deutero y Trito Paulinas no las escribió Pablo, son sus discípulos y o sus nietos, ¿sí? Entonces, es palabra de Dios, cuidado, y nosotros las vamos a analizar esas también. Es palabra de Dios, pero eso no lo escribió Pablo, ¿está claro? Entonces, si yo quiero decir, San Pablo dijo tal cosa, tengo que manejarme con las 7 cartas. Ahora, Pablo genera una escuela paulina, son las Deutero-Paulina, Trito-Paulina, y ese es otro cantar. Bueno, esta fue la primera idea y esta fue la idea central que trabajamos en la primera clase. En la segunda pasamos a otro tema, está el título en la diapositiva 4, esto es lo que hablamos la semana pasada, cómo hacer para conocer la biografía de Pablo, ¿sí? Y acá entramos con un problema, porque sobre Pablo tenemos 2 versiones, 2 biografías, 2 historias. Una, la clásica, la más generosa, es la que contó Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Lucas, sobre 28 capítulos, dedica 16 a Pablo. O sea que Lucas nos da muchísima información sobre San Pablo. Perfecto. Ahora, Pablo también habla de sí mismo. No escribe una autobiografía, pero en muchas cartas va diciendo cosas sobre él. Entonces tenemos 2 versiones.
Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es así. Cuando Lucas, el de los Hechos, coincide con Pablo, no hay ningún problema. Ahora, cuando no coinciden los Hechos de los Apóstoles con Pablo, hay que hacer y optar por Pablo. Entonces, esto es muy, muy importante. Tenemos dos biografías. Cuando coinciden, no hay ningún problema. Cuando no coinciden, hay problema. Bueno, ahí tenemos que optar por Pablo. Y tenemos un problema serio que es el siguiente. El Pablo que todos nosotros tenemos en la cabeza es el de Lucas. Lucas es un gran escritor. La tradición decía que era pintor. Describe escenas hermosas, la conversión de Pablo, el Pentecostés, la ascensión, la anunciación a María, los discípulos Maús. Lucas, un gran narrador, se decía era un pintor. Entonces, todo eso lo retenemos. Entonces, el cristiano común de a pie, que no haya leído mucho las escrituras, el Pablo que tiene en la cabeza es el Pablo de Lucas. El problema es que no conocemos, el cristiano común no ha conocido el Pablo de Pablo. ¿Por qué? Porque las cartitas, voy a hacer la expresión un poco feliz, son muy teóricas, son fórmulas matemáticas, entonces no son atractivas, nadie retiene las fórmulas, estoy exagerando. En Pablo en ninguna carta hay ninguna narración de nada, son todos conceptos, Cristo es el Salvador, bla, 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 bla. Entonces son cartas conceptuales. Eso es más difícil retener, es menos agradable, ¿no? Bueno, la cuestión es que el cristiano común, lo que tiene, el Pablo que tiene en la cabeza, es el Pablo que cuenta Lucas. Entonces, acá van a aparecer las sorpresas. Entonces, ya en la clase de la semana pasada, pusimos muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, pusimos bastante. Ahora voy a continuar con esos ejemplos para ir viendo cómo sería la biografía de Pablo, ¿sí? Entonces, ya los que no hayan estado la semana pasada me piden por mail, yo les mando el PowerPoint, no podemos repetir, pero sí importa el criterio. Resumo, hay dos criterios para conocer el pensamiento. Debo distinguir qué cartas son de Pablo y cuáles no. Primer criterio. Segundo criterio, para conocer la vida de Pablo, la biografía, tengo dos fuentes. Bueno, cuando coinciden no hay problema, pero si no, hay que quedarse con Pablo. Bueno, y ahí empiezan los problemas. La semana pasada mostramos los problemas más importantes, eran problemas gruesos. Ahora continuamos con la biografía de Pablo hoy, y capaz que terminamos esto de la biografía de Pablo la semana que viene, y después empezaremos ya con las cartas, ¿sí? Bueno, estoy en la diapositiva 6, y mejor diapositiva 7, y ahí vemos que Pablo tiene 3 nombres. Y los nombres son importantísimos. El primero, el verdadero de él, es Saúl. Pablo es judío. Es un nombre hebreo, Saúl. El primer rey de Israel es Saúl, después viene David. Entonces, ven, es un hombre judío, aunque vive en Tarso, pero es un hombre judío, es bien fariseo, dice él, es un tipo bien fanático de su religión. Entonces, el nombre original de él es Saúl. Pero después, leyendo los Hechos de los Apóstoles, veo que usan la transliteración griega. Recuerden que el tiempo de Pablo, la lengua franca en el mundo es el griego. Y Saúl al griego suena a Saulo. Y entonces los Hechos de los Apóstoles pocas veces aparece Saulo, que es el nombre griego. Y después aparece el nombre Pablo, que es el que conocemos todos nosotros. Pablo es un nombre romano, latín, que significa pequeño, petizo, chiquito, ¿sí? Entonces, entonces Pablo significa pequeño, petizo, ¿sí? En latín, ¿sí? Para los que recién entran, les digo que estoy en la diapositiva número 8. Entonces, Pablo tiene 3 nombres. Es uno, pero sea judío, sea griego o sea latín, va cambiando el nombre, ¿no?
Vamos a ver los ejemplos. Fíjense en la diapositiva 8, alguien que quiera leer, y acá vamos a tener una buena explicación por qué Pablo tiene 3 nombres. ¿Alguien que quiere leer diapositiva 8, por favor? Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Bueno, esto lo leímos el Viernes Santo en la adoración de la cruz. Entonces acá, ¿por qué se pone en 3 idiomas? Básicamente son las 3 culturas más importantes del mar Mediterráneo para la Biblia, ¿sí? Por eso aparece en 3 nombres. O sea, la cruz es una palabra ecuménica para todas las culturas, ¿ves? Entonces, en esa línea va los 3 nombres de Pablo. ¿Alguien que quiera leer la diapositiva 9, por favor? Arrebato yo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, Simón, nombre judío, padre de Alejandro, nombre griego, y de Rufo, nombre romano, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Ven cómo Marco está haciendo una catequesis de un lujo. Está diciendo que la cruz es una palabra ecuménica. El dato más universal no es el saber, el tener o el poder, es el padecer. ¿Sí? En lo cual nos parecemos los chinos, los ingleses y los cordobeses en el sufrimiento, ¿no? Entonces, la palabra más universal, más ecuménico, siempre es el sufrimiento. Entonces, bueno, ven Marco, pero ven que está haciendo una catequesis muy interesante. Ahora miren, esto es un texto brillante, diapositiva 10. Miren, este es un texto de Primera de Tesalónica. Recuerden que de las 7 cartas que escribe Pablo, la primera es Primera de Tesalónica, se escribe en el año 49. Es la primera carta. Esto es muy importante. Pablo descubre una estrategia y dice, como no puedo quedarme mucho tiempo en una comunidad, voy a escribir las cartas y de este modo sigo estando presente en las comunidades. Y Pablo inicia este tipo de actividad que es escribir. La primera carta es Primera de Tesalónica. Casi que podemos decir, esto es antes de la Eucaristía. A ver, los cristianos se juntaban a partir del pan, pero esto antes que la Eucaristía en el templo, ¿no? Entonces fíjense que es el siglo II. Entonces fíjense, esto es antes de antes, ¿no? En el 49. Ahora miren el primer renglón. Miren el primer renglón, hay que apreciarlo. Pablo, nombre judío. Silvano, nombre romano. Timoteo, griego. ¿Ven? Hay un equipo pastoral ecuménico. Esto es interesante. A la eclesía de los tesalonicenses. Ahí viene la palabra iglesia. Eclesía es la asamblea, es como el municipio. Acá en Córdoba sí son muchos los CPC, ¿vieron? Eran como el CPC de Tesalónica, ¿no? En la política griega de Aristóteles están las asambleas, ¿sí? Los CPC, ¿no? Y ahí viene nuestra palabra iglesia, eclesía. El Dios Padre y el Señor Kyrios, es griego, Jesucristo, hebreo, Mesías. Miren, a vosotros gracia, Jaire, es griego, y paz, Shalom. ¿Ven que es un renglón extraordinario, ¿no? ¿Qué pasa? Pablo tiene los genes, tiene esto de la apertura universal. Miren que Jesús es un hombre, Jesús, muchacho de tierra adentro, de Tulumba, ¿ves? Tulumbano Jesús, o sea, de entrerriano. Jesús no fue nunca a la capital, como Pancho Ramírez, nunca fue a la capital una vez. Entonces, Jesús es un hombre de tierra adentro, nunca salió. En cambio, Pablo es el tipo ideal para ponerlo en el centro del mundo, en Roma, en el centro de Europa, ¿no? Entonces, genéticamente, Pablo está para poder dialogar con el mundo, ¿no? Entonces, por eso Pablo puede ir a Roma. Tal vez Santiago, todo esto no sabían, más que el hebreo no sabían inglés, entonces no podían ir a Europa, ¿no es así? Bueno, medio humorada lo estoy diciendo. Pero lo último, no cuenten lo que yo ahora voy a leerles, no lo voy a leer para que no...
La diapositiva 11. Hay un problema. De los tres nombres, el nombre Saulo en griego significa maricón, afeminado. Entonces, por eso lo usa poco Lucas en los Hechos, eran muy poquitos. Claro, cuando Pablo se va de Europa a Roma, le dice, che, mirá, yo no les puedo presentar, te imaginas vos que va a Roma, a Tesalia, ¿no? Y ya acá viene Pablo, que es maricón, o sea, Saulo. No, todavía no existía el movimiento de orgullo gay, nada de esas cosas. En aquellos entonces no se podía usar eso, por lo tanto, Lucas lo hace borrar, sale poquitas veces Saulo, y todos nos olvidamos de ese nombre. Tómenlo como una morada, pero es una información que uno tiene, pero no hace falta por qué repetirla, ¿no? Lo que nos interesa, esto básico, en los genes tiene esta vocación ecuménica, ¿no? Y esto es interesante. Bueno, vamos a otro aspecto de la vida de Pablo. La diapositiva 12. Pablo trabajaba. Que uno diría que algo muy obvio, ¿no? Fíjense que Jesús en el ministerio no trabajó. Nunca van a ver que Jesús esté trabajando. Sí suponemos que ha trabajado de muchacho, todo eso, la gente lo conocía como el hijo del carpintero. O sea, que el papá trabajaba no cabe duda. Pero de Jesús no tenemos ninguna escena que haya trabajado. No la tenemos, ¿no? Esto no significa que no haya trabajado, pero no hay ninguna. En cambio, Pablo sí. Los Hechos de los Apóstoles y Pablo cuentan que él trabajaba. Entonces, fíjense en la diapositiva 13, por favor. Esto lo cuenta Lucas, pero lo repite Pablo. ¿Alguien que quiera leer la diapositiva 13? Como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Ya lo dijimos la semana pasada, vamos a la diapositiva 14. Pablo es de Tarso, pero por razones laborales se va a Damasco, la familia se ha trasladado allá, y allá hay una zona cerca del desierto en donde hace falta muchas tiendas de campañas, etcétera. Entonces él era cosedor de tiendas, ¿no? Y diríamos, era colchonero Pablo, y entonces por eso es que anduvo por esos lugares. Entonces fíjense, acá hay un detalle, ahí está Alderete, Hugo Almorón. Entonces, Alderete, estamos en la diapositiva 14. Entonces fíjense que Pablo trabaja, pero hay un detalle. Pablo trabaja con las manos. En el mundo griego, la cultura greco-latina, distingue entre las artes liberales, los oficios de los libres, la danza, la poesía, la filosofía, esas son las artes liberales, y las distinguen de las artes serviles, la de los siervos, los esclavos, el zapatero. Esos usan las manos. Entonces, en la cultura griega, trabajar con las manos, el trabajo de la clase inferior, ¿sí? Con la cual uno no se junta, ¿no? Entonces, ahora, en la cultura judía, no. En la cultura judía, un sumo sacerdote trabajaba con las manos. En la cultura judía, el tema del trabajo en la Biblia tiene una altísima estima que no lo tiene el mundo greco-latino ni Mesopotamia. Recuerden que la palabra trabajar viene del latín trepalium. Son 3 palos para torturar, ¿sí? Para estaquear a un tipo. O sea, en la cultura occidental y también en la Mesopotamia, también egipcio, el trabajo está vinculado a los esclavos, ¿sí? En cambio, en la Biblia no, esa es una originalidad, ¿no? Por eso, para Pablo, trabajar con las manos no es algo vergonzante, pero sí, si él va a Tesalónica, si va a Grecia, etcétera, sí, es un trabajo, ¿viste? Vamos a ir a, qué sé yo, a un lugar y, bueno, bien. Entonces, Pablo tiene ese trabajo, ¿no? Miren diapositiva 16, al lado de Tarso está Cilicia, el silicio, el pelo de la carpa, de cabra para tejer una carpa, ¿no? Ahí tenemos el 17 una carpa. Entonces Pablo es de Cilicia. Lo mostré Cilicia, diapositiva 15. Ven, Cilicia está al lado de Tarso, ¿no? Bueno, vamos ahora a la diapositiva 19. O sea, Pablo trabajaba, cosa que no hizo Jesús, en el ministerio público.
y que ninguno evangelio nos cuenta que Jesús trabaje. Que José sí lo sabemos, ¿no? No tenemos por qué dudar que Jesús trabajara, pero no sale nada más. Ahora en Pablo sí, y vamos a ver que es un tema. ¿Alguien que quiera leer diapositiva 19, por favor? El Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A pesar de todo, no he usado de ninguno de estos derechos. Acá empieza a aparecer un problema. Jesús había dicho, dice Pablo, citando el Levítico, que el que vive para el Evangelio, que viva del Evangelio, ¿sí? Y de hecho los apóstoles, lo más probable es que no trabajaban ninguno, porque se habían consagrado a la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan que leímos los Hechos de los Apóstoles cuando se da la fractura de la iglesia hebrea con la iglesia helenista? Dice, hagamos a los diáconos para que nosotros nos podamos dedicar a la predicación y a la oración, ¿se acuerdan? Y los 7 diáconos son para trabajar. Bueno, o sea que seguro que los otros no trabajaban. En Pablo rechaza, dice, yo sé que tengo derecho, pero es rechazado. Esto le va a generar un conflicto, porque los otros apóstoles no les gusta. Esto es algo solo de Pablo, y le va a generar un conflicto. Cuando leamos 1 y 2 Corintios, vamos a recordar este conflicto. Otra diapositiva, 20, por favor. Perdón. Antes de eso tendré que haber dicho esto. En el mundo antiguo, los filósofos, que también eran predicadores de moral, Platón enseñaba en la academia, ¿sí? Pero los movimientos filosóficos eran movimientos de predicación moral, ¿no? Los predicadores de filosofía siempre han sido sostenidos por algún mecenas, salvo los cínicos. Los cínicos son los únicos filósofos que no aceptaban limosna, ¿no? Los cínicos, pero todo movimiento filosófico de pensamiento siempre estaba sostenido por algún mecenas. Bueno, o sea que esto era común en la cultura. Entonces los de Apóstoles están de acuerdo con esto. En cambio, Pablo empieza a renunciar a eso. Ahora sí, quien quiera leer diapositiva 20. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la buena noticia, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. Está claro, ¿no? Otra diapositiva, la 21. Y cuando estaba entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaba. Siempre evité serles una carga, y así lo haré siempre. Él dice, yo nunca he querido ser una carga, ¿no? Fíjense, a ver, diapositiva 22, esto lo cuenta Pablo, resumimos. Dice Pablo, nos agotamos trabajando, o sea, trabajaba en serio. Doble jornada, horas extras, de noche. Pobre tipo cosiendo cosas. Veo cuando las abuelas, yo a mi mamá le ponía, enhebraba el hilo, la aguja. ¿Ustedes lo han hecho? Porque, bueno, ven, ya y mi mamá no era una vieja cuando yo hacía esto. Bueno, pobre Pablo de noche con una vela, tejiendo, ¿viste? De noche, no podía comprar comida ni ropa. Soportó el hambre y la desnudez. Vivió como un pordiosero. O sea que Pablo laburó en serio, no es poesía, ¿sí? A ver, saltamos a la diapositiva 25, por favor. Ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Y ya saben, filipenses, que al comienzo de la evangelización, cuando dejé Macedonia, ninguna otra iglesia me ayudó pecuniariamente. Ustedes fueron los únicos 16 que cuando estaba en Tesalónica, en 2 ocasiones, me enviaron medios para asistirme en mis necesidades. Lea la otra diapositiva.
Puede omitir los numeritos de los versículos. ¿Sigo? Sí. Ahora, hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Bien, fíjense en el mapita de diapositiva 27, ahí están las iglesias, arriba a la izquierda, las iglesias de Macedonia, ahí está Tesalónica y están Filipo. Bueno, acá hay un tema muy importante. ¿Por qué Pablo trabaja? ¿Y por qué trabaja con las manos? Pues yo acá voy a poner invento un ejemplo. Supongamos que estamos organizando, vieron los grupos de jóvenes, organizan para el verano 2 meses de misión, ¿no? Y se van a ir al Chaco o a Tucumán, ¿no? Supongamos que estamos organizando una misión y nos vamos a ir 10 de misioneros. ¿A dónde vamos a dormir? ¿A dónde vamos a dormir? Mire, en la casa de pobre no, porque un pobre, si yo voy de misionero, necesito una cama de más, un plato de comida de más, probablemente agua caliente. O sea, al misionero no lo podemos ubicar en la casa del pobre. Por lo menos tiene que ser de clase media, ¿está claro? Entonces, el misionero va a donde lo reciben, ¿sí? Ahora, fíjense otro detalle. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y Pablo quiere trabajar. ¿Por qué? Porque no quiere depender. Hay ayudas que generan dependencia. Y Pablo lo que quiere es la libertad para predicar. Eso en griego se dice parresía. Si a vos te sostiene un mecenas, y por ahí el mecenas puede caer en la tentación de controlarte, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, están dando clase y aparece la directora del colegio o la inspectora, y vos parte del discurso lo regulás. Yo me acuerdo, yo estuve en una parroquia de mucha plata, y yo me acuerdo que predicaba algunas veces, y ahí estaban los del Consejo Económico, ¿no? Y más o menos, ¿viste? Aquí yo cambiaba algunos adjetivos, ¿viste? Porque, pues claro, si vos estás predicando delante del que te paga, y no sos del todo libre, ¿no? Entonces, ¿por qué Pablo trabaja? Por la parresía. Él quiere tener libertad para predicar y decir lo que quiere. No le debe el saludo a este, a aquel, ¿sí? Una vez públicamente a Ñáñez le preguntan, ¿y por qué no pide auxilio en una reunión de jornadas pastoral de hace muchos años, en donde había cerca de 1000 agentes de pastoral, y le preguntan en público, un feligrés, ¿y por qué no pide auxilio el gobierno? Y Ñáñez dijo, miren, no tenemos que depender de nadie. Estuvo brillante. Esa fue la línea de Pablo. Si vos pedís muchos auxilios, después capaz que queda un poco condicionado, ¿no? Entonces es interesante, Pablo trabajó con las manos. Esto es trabajar con las manos porque se ubica socialmente en un lugar, ¿sí? Entonces, y Pablo, entonces, lo que importa es la libertad de predicación, la parresía. Por eso es muy importante, y cuidado, que esto le va a generar un problema, porque los otros apóstoles no les parece bien esto. Entonces, a Pablo en esto es muy cuidadoso. Pablo no quiere que haya clientelismo, que le regulen el discurso. No. Él quiere la libertad, ¿no? Bueno, dejemos este tema y vamos a un tema menor, pero que siempre, yo que era niño, me acuerdo que siempre el problema que se nos planteaba. Miren diapositiva 30. Pablo es un hombre enfermo y dice que Dios le mandó eso, y bueno, siempre, yo me acuerdo siendo niño, siempre se preguntaba cuál fue la enfermedad que tuvo Pablo. Y me acuerdo que la respuesta que a mí más me convenció, sí, hasta hace mucho tiempo, es que era epiléptico. Pero había miles de respuestas, ¿no? Pero vamos a decir una palabrita breve. Esto no es un tema importante, pero quien ha sido niño recuerda estas cuestiones, ¿no? Entonces, fíjense diapositiva 31. ¿Alguien que quiera leer?
Para que no sea engreído, se me dio un aguijón en mi carne. Un ángel de Satanás me abofetea. 3 veces le pedí al Señor que me lo quite, pero Él me contestó: te basta mi gracia, pues mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Vamos a la diapositiva 32. Este aguijón, este dolor, esta enfermedad, es en la carne, no de la carne. Si fuera de la carne es un problema moral, ¿está claro? No, es un aguijón que él tiene en su biología, en su físico, ¿sí? Es visible, por eso genera repugnancia, ¿sí? Es crónica, dice 3 veces le pedí al Señor que me saque esto, y 3 sabemos que es un superlativo, probablemente significó muchas veces, ¿sí? Y estos accesos violentos pareciera que está vinculado a lo que lo abofetean. Vamos entonces a buscar pronto la solución. Diapositiva 33. Quien quiera lea el texto de Gálatas, no lo que está en rojo, por favor. Diapositiva 33. Una enfermedad lo obligó a detenerse en Galacia. A pesar de la prueba que significaba para ustedes mi cuerpo, no me despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios. Yo mismo recuerdo que querían arrancarse los ojos si hubiera sido posible para dármelo. Entonces fíjense en diapositiva 34. Si Pablo era colchonero y tenían que trabajar de noche, muy probable, en el mundo antiguo la ceguera era algo relativamente común en el mundo antiguo. Acá estamos en una zona semidesértica al lado de Damasco, entonces claro, no es raro que la gente se enfermara, cada vez viera menos, etcétera, ¿no? Entonces no es nada raro, ¿no? Acá Pablo ha tenido cerca de 40 años, entonces yo a los 26 ya empecé a usar anteojos, entonces no es raro. Y si sos colchonero, o sea que probablemente el tema de la ceguera se le acelera a Pablo, ¿no? Miren la diapositiva 35, un texto de los Hechos de los Apóstoles. Si lo quiere leer, por favor. El sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le pegaran en la boca. Entonces Pablo replicó: a ti te golpeará Dios, hipócrita. Tú te sientes allí para juzgarme según la ley y violando la ley me haces golpear. Los asistentes le advirtieron: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Yo no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, respondió Pablo, porque está escrito: no maldecirás al jefe de tu pueblo. Pablo lo veía. No es texto bíblico, es la aclaración. Pablo está visto que no veía. O sea, el que le manda a pegar una cachetada del sumo sacerdote que vestía de blanco. Se ve que Pablo no veía nada. Pero Pablo dice: jamás yo ofendería al sumo sacerdote. Está claro que ya Pablo no veía mucho. Miren diapositiva 36. Miren cuando terminan las cartas, Pablo y las firma. Ven estas letras grandes, les estoy escribiendo con mi propia mano. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Lo pagaré yo, Pablo, que firmo esta carta de puño y letra. En cambio, en Romano dice: yo, Tercio, que he servido a amanuense, lo saludo. Bueno, o sea que cuando vemos la firma de Pablo, o sea que el tipo firmaba en grande y probablemente ya no veía casi nada. Esto explicaría por qué cuando Pablo está preso en Filipos, le mandan de auxiliar a Epafrodito. Cuando estudiemos Filipenses nos vamos a recordar a él. Probablemente ha ido a asistirlo a Pablo en la cárcel, que Pablo ya no veía casi nada seguramente. Bueno, probablemente la enfermedad de Pablo, está claro que no sería la epilepsia, estaría más vinculado a esto. Esto no es un tema central, pero vamos. Más importante es el que viene: si Pablo era perseguidor de los cristianos. Este es un punto sí más importante y además todos lo conocemos perfectamente, ¿no? ¿Alguien que quiera empezar a leer los textos de la diapositiva 38, por favor? Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo.
cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba. Perdón, este es un texto de Gálatas que la semana pasada lo explicamos un poco más. O sea, acá lo que dice Pablo, ustedes oyeron hablar de mí. Acá Pablo no está diciendo yo, Ciro, perseguí con furor y la arrasaba. Él dice, ustedes han escuchado eso de mí. Esos son los rumores que ustedes conocen de mí. Esta es la primera vez que él menciona el tema de la persecución. Seguí, por favor, con otro texto. Yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Segunda vez que se hace cargo que es un perseguidor. No obstante, ven que no detalla si es furibundo. No, él dice sí, yo perseguí. El tercer texto, por favor. Por el ardor de mi celo, perseguidor de la iglesia, y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. Él dice, yo sí he sido fanático, pero y fui perseguidor de la iglesia, pero no está hablando de con cuánta furia, con cuánta violencia Pablo. Entonces Pablo 3 veces se hace cargo de que es perseguidor, pero parece que es un poco sobrio, discreto, no está tan claro, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo cuenta Lucas. Miren diapositiva 38. Lucas aumenta, ¿sí? Perseguía a muerte, empleaba todos los medios, entraba casa por casa, sacaba a los hombres y mujeres y los arrastraba a la cárcel, los llevaba encadenados, torturaba y obligaba a blasfemar, perseguía con odio hasta en ciudades extranjeras, votaba favorablemente cuando se los condenaba a muerte. Bueno, esto es un aumento claramente de Lucas. El tema es que este es el Pablo que nosotros tenemos en el corazón, ¿es así? Un tipo furioso y realmente agresivo, ¿no? Con violencia transitiva hacia el otro, ¿no? No con furia intransitiva interior, no. Entonces, ahora miren, recordemos algo que ya dijimos la semana pasada, diapositiva 40. Pablo dice que nunca estuvo en Jerusalén. Por lo tanto, no estuvo en el asesinato de Esteban, no anduvo persiguiendo gente en Jerusalén. Iban los cristianos a conocer Damasco, mucho después. Entonces, Pablo no estuvo en Jerusalén. Así que todas esas persecuciones furiosas que narra Lucas se caen de entrada. Pablo no estuvo a los pies del asesinato de Esteban, eso lo dice Lucas, pero Pablo es claro, no estuvo en Jerusalén, ¿no? Entonces... Perdón, Juan Manuel, ahí dice, no me conocían personalmente. O sea, en persona, claro. Eso es lo mismo que decir, estuvo en Jerusalén, ahí en esa región. Físicamente, no me conocen físicamente, no me conocían, yo no estuve nunca en Jerusalén. Pablo va a ir a Jerusalén mucho después, ya lo vamos a ver, ya lo hemos mostrado en la carta a los Gálatas, que después de 15 años de haber ido a Damasco, recién subió a Jerusalén. No, Pablo no estuvo nunca. Pablo de Tarso va a Damasco por razones laborales. Entonces, pues, a mí físicamente ustedes no me conocieron. Sí, ustedes oyeron hablar de mí, ¿no? Y bueno, pero no, ahí cuando dice personalmente está diciendo físicamente. Ustedes no me han conocido. Yo no estuve nunca en Jerusalén. Y eso en las otras cartas queda refrendado. Por eso toda esa persecución es una exageración de Lucas. Probablemente Lucas tiene una tesis edificante, que es esta: mostrar que el mayor perseguidor del cristianismo terminó siendo el mayor defensor del cristianismo. Lo más probable es que ese es el objetivo de Lucas, ¿no? Mostrarnos que el peor se convirtió, y entonces llegó a ser un cristiano ejemplar, ¿no? Probablemente es una parabolita muy bonita de Lucas y que tenga esa significación, pero históricamente Pablo no refrendaría ese relato, ¿no? Bueno, vamos a otro punto que tiene que ver, que es Pablo, ciudadano romano. Recuerden que los Hechos de los Apóstoles, cuando se narra la conversión de Pablo, la gente dice que se cayó de un caballo. Quien lee el capítulo 9 de Hechos, ya lo sabemos, no se habla de ningún caballo. Pablo no se cayó de ningún caballo.
el caballo era un instrumento militar, era como un tanque de Grecia y de Roma. Entonces, si Pablo perseguía a los cristianos a caballo, significa que era un soldado romano. Por eso, ustedes han escuchado muchas veces y se decía que Pablo era un soldado romano. Van a ver íconos por allí de Pablo como soldado romano. Eso ya sabemos que es imposible, pero bueno, esto de que Pablo fue ciudadano romano está en esa lista. Fíjense, diapositiva 42, 3 veces Pablo, Lucas dice de Pablo que es ciudadano romano, lo dice de una forma directa y explícita, y 3 veces lo dice de un modo indirecto, ¿no? Vamos a leer el texto tal vez más importante de los Hechos de los Apóstoles. Quien quiera leer diapositiva 43, por favor. Si soy culpable y he cometido algún delito que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si las acusaciones que hacen los judíos contra mí carecen de fundamento, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos, apelo al emperador. Bien, esto cuenta Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, cuando el último interrogatorio que le hacen, él dice, bueno, apelo a Roma. De acá siempre se dedujo que Pablo era ciudadano romano, porque siempre se decía que el ciudadano romano estuviera en donde estuviera, tenía derecho a apelar a Roma, ¿sí? Ahora, si vos no eras romano, no tenías ese derecho. Bueno, entonces acá Lucas pone que Pablo apela a Roma, y de hecho va a Roma y es el motivo por el cual Pablo muere en Roma. Entonces, de ahí siempre se dedujo que Pablo era un ciudadano romano. Vamos a la diapositiva 44, y entre las polémicas, primera carta de Corintios, segunda de Corintios, es la peor comunidad que tuvo Pablo. La peor parroquia de un párroco ha sido Corintio. Se viene peleando todos los días por diversos motivos. Y en una de esas tantas peleas, él tuvo que mostrar que él tenía más títulos que todos ellos. Entre sus títulos, los de Corintio, nunca mencionó que era ciudadano romano, lo cual en la discusión hubiera sido un gol a favor, ¿me expreso? Bueno, llama la atención que cuando tuvo que haber utilizado ese argumento, él no lo usó, ¿no? Miren ahora diapositiva 45. Los romanos tenían muchos dioses, demasiado para un judío. Un judío monoteísta, tiene un solo dios. Entonces era muy complicado que un judío se haga ciudadano romano, ¿está claro? Pero además, toda la religiosidad judía está llena de leyes. Y se puede comer esto, no se puede comer aquello, que el sábado no se puede caminar esto. Entonces, si fuera un ciudadano romano, era muy complicado convivir con las leyes judías, que eran un montonazo, con el mundo civil romano. Así que hubiera sido muy complicado, ¿no? Ahora, pero lo más importante, tal vez el argumento más fuerte es este, diapositiva 46. Dice Pablo en 2 Corintios, 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes, según el Deuteronomio, y 3 veces fui flagelado. Bueno, esto estaba prohibido a un ciudadano romano. Israel no podía dar estos azotes a un ciudadano romano. Estos son típicos es típico de los judíos, que se llama 40-1. Esta jamás se lo hubieran podido hacer, nunca Roma hubiera permitido que a un ciudadano romano le dieran esta palaza. Dice, 5 veces fui azotado. Entonces, es muy difícil que Pablo haya sido ciudadano romano. Miren la otra diapositiva, 47. Fue encadenado varias veces. También el encadenamiento dentro de la cárcel estaba prohibido para el ciudadano romano. O sea que es prácticamente imposible. ¿Qué se suele decir? ¿Qué se solía decir? Usted lo ha escuchado muchas veces. Que se compraba la ciudadanía romana. Es cierto, pero cuidado. Eso es cuando el imperio entra en decadencia. Siglo II. Pablo del siglo I.
y estaba en auge el imperio. Entonces, cuando el imperio entra en decadencia, ahí sí empieza esto que se podía comprar la ciudadanía romana. Pero eso es siglo II, siglo III. El siglo I no, porque está en auge el imperio. O sea que no hay forma de demostrar que Pablo sea ciudadano romano. Fíjense otro detalle, 48, testimonio de Flavio Josefo. Lo hemos mencionado muchas veces, un historiador muy importante, porque es un judío, conoce todas estas prácticas, ¿sí? Y dice así: los ciudadanos romanos que apelaban al emperador podían ser trasladados a Roma y juzgados allí. Ahora esto es lo que importa. También a otros individuos, o sea, no solo a los ciudadanos romanos, aunque no fueran romanos, se los enviaba como prisioneros a la capital del imperio para juzgarlos cuando se trataba de cuestiones políticas. O sea que no es imposible que Pablo, cuando está preso allá en Cesarea, haya apelado a Roma y hayan dicho, sí, esta causa, que no es una cuestión de judería, esta causa puede ir a Roma. Y así es como Pablo va a Roma, ¿no? Entonces, el hecho de que Pablo vaya preso a Roma no significa que sea ciudadano romano. Probablemente, diapositiva 49, la tesis de Lucas sea esta. Lucas escribe, es tercera generación cristiana. Pablo es primera generación cristiana. Pablo muere, los primeros líderes, todos mueren en torno al año 60. Pablo, Santiago, Pedro y Juan, los grandes líderes, que son la primera generación cristiana, mueren en torno al año 60. Día más, día menos, ¿no? Pero optemos por una fecha, ¿sí? Para poder analizar y argumentar, ¿no? Bueno, Pablo ha muerto en el año 60. Lucas escribe en el 85-90. ¡Epa! Y Lucas en el prólogo lo dice expresamente en Lucas 1:1-4. Yo no he sido testigo ocular de los acontecimientos. Lucas se ubica claramente en la tercera generación cristiana. Lucas no estuvo ahí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando escribe Lucas, ya hay muchos cristianos, hay muchos romanos que se están haciendo cristianos. Ustedes noten que los 4 evangelios, voy a decir una expresión un poco feliz, tómenla con pinza. Los 4 evangelios son pro-romanos. Ustedes han visto, han ido a misa ahora en la Semana Santa, y si no lo fueron no lo digan, porque no se debe decir, pero vieron que Pilato, los evangelios presentan bien, vieron que Pilato lo quiere salvar a Jesús. Entonces, los que lo quieren matar son los judíos, y Pilato se lava las manos para decir que no lo quiere matar. No he hallado ninguna culpa con este inocente. Los 4 evangelios, Pilato, de hecho, nosotros lo hemos canonizado. Todos los domingos nos acordamos de Pilato en el credo. En el credo no nos acordamos de San Pedro, pero sí nos acordamos de Poncio Pilato. Bueno, en los primeros siglos del cristianismo hubo culto a Pilato y a la esposa. No me acuerdo cómo se llamaba la esposa, pero hubo culto. Entonces, ¿qué pasa? Los evangelios, salvo el Apocalipsis, para el Apocalipsis Roma es Satanás. Pero en general, el Nuevo Testamento, es una palabra poco común. El Nuevo Testamento, la Iglesia quiere cooptar el Imperio Romano. No lo quiere demoler, lo quiere cooptar, ¿sí? Entonces tiene como estrategia llegar a Roma, no pelearse con Roma. Entonces, Lucas, ya estamos en la tercera generación cristiana, y quiere mostrarle al ciudadano romano que se puede ser ciudadano romano y ser cristiano. Y usted tiene como ejemplo ahí a Pablo, que es el cristiano perfecto y que era ciudadano romano. ¿Me expreso? Probablemente la estrategia de Lucas ande por allí. Vamos a otro tema más conocido y peliagudo, pero ya lo hemos encarado, que es la conversión de Pablo. Nosotros ya hemos dicho que Pablo no habla de conversión, habla de vocación. A mí el Señor me eligió desde el vientre materno. Ahí está citando Jeremías. Pablo no se convirtió nunca. Pablo no era malo y ahora es bueno. No era ateo y ahora es creyente.
No, Pablo dice, desde siempre Dios me llamó ¿a qué? En Cristo Jesús, a predicar a los paganos. Entonces Pablo no habla de sí mismo como un convertido, Pablo habla de sí mismo como alguien que ha sido llamado por Dios para anunciar la buena noticia a los paganos, ¿sí? Entonces Pablo no usa el concepto o la categoría de conversión. Sí la usa Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Y ahí tenemos, y fíjense, miren diapositiva 53, 3 veces cuentan los Hechos la conversión de Pablo, capítulo 9, 22 y 26, ¿no? Donde Pablo se va a convertir de perseguidor a evangelizador, porque cuando se convierte, Jesús lo envía a evangelizar. Miren la diapositiva 52. El primer relato, capítulo 9, es en primera persona. Pablo narra su experiencia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Bien. Entonces, segunda vez que lo narra, capítulo 22, la segunda vez que lo narra, se lo está contando a los dirigentes de Jerusalén, o sea, a los judíos. La tercera vez que narra en los Hechos de los Apóstoles Pablo su experiencia, capítulo 26, se lo narra a los representantes de las autoridades romanas. Ahí tenemos los 3 discursos. Entonces, uno, Pablo lo narra él. Segundo, un relato para los judíos. Tercero, un relato para paganos. Vamos a la diapositiva 53. La clave teológica de los Hechos de los Apóstoles está en 1:8. Ustedes recuerdan que Jesús se va al cielo, los apóstoles dicen, Señor, es ahora. Santi, permíteme un detallito. Omar no tiene nuestras pericias, entonces, a ver, si me escuchas, Omar, te están pidiendo que apagues el micrófono porque sale sonido, ¿sí? Si me escuchaste, claro, si lo tenés prendido, y bueno, perfecto. Bueno, entonces, pero volvamos acá. Entonces Jesús va al cielo y los apóstoles dicen, Señor, es ahora que va a restaurar el reino de Israel. Y Jesús le dice, es un tema que a ustedes no les corresponde discutir. Y dice, recibirán aquí está, Hechos 1:8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y todos los confines. Judea y Jerusalén es lo mismo, Jerusalén es la capital, ¿no? Miren el mapita de abajo. Ven, les dice, ustedes serán mis testigos en Judea, Jerusalén, abajo. Samaria y hasta los confines de la tierra, en España, pero bueno, llegó a Roma y de ahí a España. España era el fin del mundo, ¿sí? Entonces ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Este es el proyecto pastoral que tiene Lucas, ¿no? Entonces, bien, fíjense, esto explica, diapositiva 55, ¿por qué los Hechos de los Apóstoles hay 3 Pentecostés? En general hablamos de un Pentecostés, los que no estamos familiarizados con la Biblia, pero quien lee los Hechos de los Apóstoles sabe que hay 3 Pentecostés. El primero, capítulo 1, es el Pentecostés de los judíos en Jerusalén, se narra en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y ahí está el famoso discurso de Pedro. El segundo Pentecostés es en Samaria, esto se narra en el capítulo 8, y ahí tiene como marco el discurso de un griego, ¿ven? De un pagano, que es Esteban. Discurso maravilloso, yo la semana pasada les recomendé que lo vean, es una cosa extraordinaria, ¿sí? Bien. Y el tercer y último Pentecostés, el de los paganos, ahí lo tenemos con Hechos de los Apóstoles 10, cuando la conversión de Cornelio, que está en el capítulo 10, y ahí está el discurso de Pedro. Entonces, Lucas ha estructurado el libro de Hechos de los Apóstoles con 3 Pentecostés. La iglesia sale de Jerusalén hacia Samaria y después tiene que irse a los confines de la tierra del mundo pagano. Esta es la estructura teológica de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por eso es que es importante que uno de los apóstoles llegue al fin del mundo. Bueno, miren, fíjense diapositiva 59. El único que cumple la profecía de Jesús es Pablo.
Porque miren, Pedro no salió más allá de Judea y Samaria. Juan no salió de Samaria. Santiago no salió de Jerusalén. Digamos, ¿sí? Jesús también, dijimos, Jesús es de Tulumba, o sea, de tierra adentro. Entonces, Pablo es el único apóstol que llega a Europa. Entonces, para Lucas es muy importante que haya un apóstol, si bien Lucas ya dijimos, nunca le concede el título de apóstol, pero no, ahora no volvemos sobre eso, pero Lucas necesita que al menos un apóstol llegue a Roma, ¿no? Y por eso estos 3 relatos de conversión. Ahora, Santiago, vas a presentar, por favor, una diapositiva que dice último momento, pero eso no la tienen. No la tienen porque la hice media hora antes, ¿sí? Ustedes tienen la diapositiva de la diapositiva 57 o 58, pero yo eso le puse contenido para que se entienda un poco más. Cuando vos, Santiago, puedas hacer presentación de pantalla, una diapositiva que el concepto lo tienen ustedes, no el desarrollo. Es, de acá no veo, pero es la que tiene azulcito, Santiago. Que tiene rojo y azul. Rojo y azul. Al cuadro. Esta. ¿La alcanzan a ver? Yo poco. Fíjense, en negro arriba puse el primer relato de la conversión, en el medio el segundo, que está destinado a los judíos, y en la derecha tenemos el tercero, que es a los paganos. Los 3 relatos de conversión. Entonces, vamos a ver que no coinciden. Entonces, fíjense, sobre la luminosidad cuando se encontró con Cristo, en el primer relato dice, era una luz del cielo, el segundo una gran luz, el tercero más luminoso que el sol. Después, cuando habla del horario en el que sucedió esto, el primer relato no dice nada, el segundo dice que era cerca del mediodía, y el tercero dice en pleno mediodía. Dentro de lo mismo, fíjense, en el primero se dice que la luz envolvió solo a Pablo, en el segundo se dice que envolvió también solo a Pablo, en el tercero no, los envolvió a todos los que iban con él. Después, sobre perseguidor, en el primer relato se dice que él conducía a la gente a la cárcel, en el segundo que los perseguía a muerte, y en el tercero que torturaba, perseguía hasta en ciudades extranjeras. Sobre la misión, en el primero dice que era para los gentiles, reyes y judíos, en el segundo para todos los hombres, en el tercero no dice el destinatario, pero sí da detalles de su misión. Sobre quienes oyeron lo que les dijo el Señor, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? O quienes vieron al Señor, dice, en el primer relato se dice que todos oyeron, dice, algunos oyeron su voz, pero no lo vieron. En el segundo relato se dice al revés, vieron la luz, bueno, al revés, no sé cómo escribí yo, vieron la luz, pero no oyeron la voz, al revés. Y en el otro, ni vieron ni oyeron. El último apartado, que ya no tenía lugar, dice, solo Pablo cayó en el cielo. En el segundo dice, solo Pablo cayó en el cielo. En el tercero, todos cayeron al suelo, ¿no? Al final se dice en el primero, quedó ciego durante 3 días. En el segundo dice que fue un instante nomás mientras brillaba la luz divina. Bueno, no dice siempre lo mismo, no hay contradicciones fundamentales, pero probablemente este es el arte de escribir de Lucas, ¿no? Bueno, esta diapositiva la hice último momento, pero ustedes, podemos salir de ahí, Santiago, pero ustedes lo tienen a los datos 2 veces. Una la tienen en la diapositiva 5. Que está en la diapositiva 58. Con esas diapositivas, con cualquiera de las dos, la 57 y 58, pueden armar lo que yo hice, transcribir el texto y ahí está. Pero digamos que, ¿qué nos interesa? Bueno, ya dijimos, ¿cuál es la intención de Lucas? Y Lucas necesita ratificar 3 veces que Pablo llegó a Roma, que hay un apóstol que cumplió la profecía
y la misión de Jesús, ¿sí? Entonces, estas serían las razones por las cuales la conversión de Pablo se narran 3 veces, ¿no? Esto es duro decirlo, pero Pablo no lo registra. Bueno, si hicieron es el horario, así que prefiero que compartamos unos minutitos con preguntas, con observaciones, objeciones, planteos. A los que vienen por primera vez les puede sorprender estas contradicciones, pero reitero, esto se resuelve distinguiendo que distintas fuentes. Ahora no estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es solo una referencia. Cuando uno estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí tendrá que explicar por qué Lucas dice lo que dice, y que tiene sus razones. Pero ahora no estamos nosotros estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que sí estamos estudiando solo es Pablo, y acudimos a los Hechos como para cotejar alguna parte de la biografía de Pablo. Bien, quien quiera ahora sí hacer alguna observación, una pregunta, un planteo, una propuesta. Padre, sí. una pregunta. Queda como claro que el Pablo de Lucas es muy teológico, no histórico, ¿sí? Pero yo quería preguntar, ¿Lucas escribió los Hechos o alguno de sus seguidores? Bien, perfecto, vamos despacito. Recuerden que, salvo las 7 cartitas de Pablo, toda la Biblia es una obra anónima. Toda la Biblia. Moisés no escribió el Pentecostés, David no escribió los 150 salmos, el Salomón no escribió el Cantar. O sea, en el mundo antiguo, yo voy a decir una palabra difícil, para algunos tal vez no les suena, una palabra griega. Existía la pseudonimia, con P, pseudo de falso, ¿vieron? Pseudonimia, pseudo es falso, nimia nombre. ¿Qué era la pseudonimia? Yo atribuyo a mi maestro mis mejores escritos. Entonces, le atribuían a Moisés tal cosa, le atribuyeron a Salomón tal cosa, y eso se llama pseudonimia con P, o pseudoepigrafía, es lo mismo, pseudoepigrafía. Entonces, en el mundo antiguo es muy común atribuir a un gran personaje. Homero, el que escribió la Ilíada de la Odisea, no sabemos quién es el que la escribió. Se atribuyó a un personaje que es Homero. Esto en el mundo antiguo es común. Esto de firmar los textos, el primer texto firmado son las famosas coplas de la muerte de mi padre de Jorge Manrique, ¿se acuerdan? Avívese, se despierta, cómo se viene la muerte, están callando, bueno, eso. Pero en el mundo antiguo las coplas se atribuían a grandes personajes. Toda la Biblia es una obra anónima, salvo las 7 cartas de Pablo. Fíjense que el Concilio de Trento es el que define dogmáticamente que la Biblia es palabra de Dios. El Concilio de Trento, la definición dogmática. Antes habría canoncito, lo definían concilios regionales. El concilio dogmático que dice que estos 73 libritos son palabra de Dios es Trento. Ahora, Trento intencionalmente no habló sobre los autores. ¿Por qué? Porque Trento sabe que esa es una problemática de la historia, no de la dogmática. No es un problema de fe si este escribió aquello o este. Eso no es un problema de fe, eso es un dato histórico. Y por eso Trento no opinó sobre la autoría de los textos sagrados o sobre la autenticidad de los textos sagrados. Trento define canonicidad. Bueno, por lo tanto, todos los escritos son atribuibles. Entonces, el que escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son nombres que inventó San Ireneo de León en el 180. ¿Me expreso? O sea, que el autor del tercer evangelio, que sea Lucas, no lo sabemos. Esto es una cosa, una creación de San Ireneo de León en el 180. Bueno, tal vez me fui lejos y tal vez la pregunta tuya era más corta. ¿El autor del tercer evangelio es el mismo que los Hechos? Sí, eso es indiscutible. El autor del evangelio de Lucas y el autor de los Hechos de los Apóstoles es el mismo.
¿Era esa tu pregunta o no, Hugo? Sí, quería saber porque leyendo Lucas, el Evangelio y los Hechos, he encontrado así como contradicciones teológicas, por eso pensaba que a lo mejor algún seguidor de Lucas escribió los Hechos. No, para que termino con, ya te doy, mira, Hugo, vos sabés que me llama la atención, porque la correspondencia del Evangelio y los Hechos es muy fuerte. Claro. Entonces, casi que los esquemas, los paralelismos, no estamos estudiando el Hechos, por eso no lo hago, pero toda la subida de Jesús a Jerusalén es la misma que va a hacer Pablo a Jerusalén. O sea, Lucas en los Hechos es casi una fotocopia, no estoy exagerando, pero tiene muchísimo que ver. Fíjense, Marta y María, ¿se acuerdan? Lucas 10. Sí. Una reza y la otra trabaja. Y de hecho los apóstoles 6, los 12 rezan y los griegos trabajan las mesas. Bueno, no, el paralelismo de el Evangelio de Lucas con los Hechos realmente es muy, muy llamativo, ¿no? Así que contradicciones teológicas no. Lo que sí vamos a encontrar es Lucas desconoce la teología de las cartas de Pablo. Lucas nos cuenta la historia de Pablo, pero no ha aceptado la teología de Pablo. Ahí sí tenemos una diferencia teológica. Los grandes temas teológicos de Pablo no aparecen en Lucas. No existen en Lucas. Ahí sí tenemos una diferencia grande. Bueno, perdón, yo le corté la... ¿Pero no aparece porque no los leyó o porque los rechaza, porque no pudo conocerlos? En primer lugar, se ve que los ha ignorado, no los conoce. Es el dato objetivo, no está. Y ahora vamos a interpretar que muy probablemente no los ha aceptado. Dentro del Nuevo Testamento vamos a encontrar más internas que en el Partido Justicialista. O sea, fíjense, Marcos no trae los discursos, no trae la fuente Q. Mateo y Lucas sí. Bueno, si ustedes van a comparar los sinópticos con Juan, van a ver grandes diferencias. Para los Hechos de los Apóstoles que funda la iglesia de Samaria son Pedro y Juan. Para el Evangelio de Juan no, es la samaritana, Juan capítulo 4. Entonces ustedes van a ver que es una sinfonía. O sea, hay muchas diferencias. Yo les dije que el Apocalipsis sataniza el Imperio Romano, pero todo el Nuevo Testamento está a favor de Roma. Entonces hay diversas líneas teológicas que sin llegar a ser contradictorias son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, Josefina, te corté, ibas a decir algo. No, porque el otro día lo escuché a Antonio Piñero, que él sostiene, viste que él es medio especial, sostiene que los Hechos no los escribió Lucas, sino un discípulo de Lucas. No sé de dónde lo saca ni cómo lo sostiene, pero lo escuché hace poco, por eso se lo preguntaba. Yo voy a decir algo muy breve. Antonio Piñero es un biblista español, probablemente hoy en día es el filólogo más importante de España, lo cual es casi decir de Europa en la filología. Es uno de los grandes filólogos. Él ha hecho la traducción del Nuevo Testamento una de las mejores. Tiene las traducciones a las cartas de Pablo. Con Piñero tenemos un problemita. Él no es creyente, entonces la lectura de él es solo desde una mirada histórica empírica. Entonces, bueno, lamentablemente estos textos son religiosos. Entonces, si yo oscurezco la dimensión religiosa de estos libros, está bien, él va a saber explicarnos bien la mejor traducción. Eso, Piñero, hay que sacarle el sombrero. Ahora, a la hora de interpretar de él pone como un axioma. Estos no son libros religiosos. Él empieza de ahí. Usted va a ver que cuando usted le escucha la charla, él empieza de ahí. Acá la fe no está. Bueno, entonces, digamos que son miradas muy, muy difíciles, pero que sabe lo que sabe, él es un señor, ¿no? Entonces, cuando él entrega una traducción del Nuevo Testamento, sí, hay que valorarla y respetarla. Después,
ya lo otro es un poquito complicado, ¿no? Una última observación, pregunta. Yo quería preguntarle. Bueno, yo quería preguntar, por ejemplo, la experiencia de Pablo, que él le refiere como una vocación, o sea, un llamado que tiene que ver con una revelación. Y que, digamos, si yo no entiendo mal, él como que no tuvo el testimonio de los otros apóstoles, donde también se basa su conocimiento de Jesús. Entonces, esta experiencia, como, digamos, es como al ser diferente, creo que también se diferencia muchas veces lo que creemos de fe, que es solo por el testimonio y no quizás esta experiencia, digamos, de encuentro o de vocación que uno tiene que descubrir desde el llamado. Ahí me queda esa como... Ahí está planteando un tema muy serio. Nosotros lo hemos tratado, pero tal vez se escapó la gravedad del tema. Cuando Pablo arranca en Gálatas, dice, esto no me lo enseñó hombre alguno. Ven que Lucas, en los Hechos de los Apóstoles 9, cuando Pablo se convierte, dice que quedó ciego y Ananías le lavó los ojos, lo bautizó y lo catequizó. No, Pablo en Gálatas 1:1, 1:10 dice, esto que yo les voy a anunciar no me lo enseñó hombre alguno. Y es muy tajante lo de Pablo. E usa la palabra apocalipsis. Esto me lo reveló en griego es apocalipsis. ¿Eso es una experiencia personal de él, íntima, Juan? Sí, personal y vertical. ¿Qué es la tradición? Yo algo que recibo horizontalmente. Mi abuelo, mi viejabuelo. La tradición es un hecho horizontal fundamentalmente. El apocalipsis es un hecho vertical. Tenemos un ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado Pedro, Jonás, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Ahí está, revelación, ese es el apocalipsis de Pedro. Cuando Jesús habla de sí mismo, el 11:28 dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Pero dice, se los ha revelado y a aquellos que quieren revelar. Ahí aparece el apocalipsis. Ese es el apocalipsis de Jesús. Jesús no tiene una tradición, pero Jesús sobre todo habla desde una experiencia que es apocalíptica. ¿Cómo que se llama? Y Pablo es lo mismo. Esto es un problema. Imagínense que a ustedes les aparece en la parroquia alguien que dice, miren, ya no hay que circuncidar más. La escritura antigua ya no sirve más. ¡Epa! ¿Y vos de dónde sacaste? Esto me lo reveló el Padre. O sea, esta experiencia apocalíptica o carismática es un problema para las comunidades. Y Pablo en esto él es firme, dice, esto me lo reveló Jesús a mí. Entonces, sí, entonces esto es una experiencia personalísima de Pablo, pero claro, eso es, después en la hora de la práctica es complicado. ¿Alguien más quería decir algo más y vamos terminando? Yo quería preguntar, padre, por la muerte de Pablo. Es un tema que vamos a tratar más adelante. Bien, lo dejamos para la próxima. Sí, no nos adelantamos. ¿Una cosita más? Bueno, entonces yo cierro con una idea. Perdón, justo te agarré cerrando. No, te quería preguntar. Si el texto a veces puede ser que esté hecho de varios agregados, si Lucas o algún evangelio puede tener, digamos, un texto base escrito por una comunidad posterior, obviamente, una comunidad primitiva cristiana, y vienen comunidades posteriores y le agregan cosas según el énfasis que les interesa. Bien, en los Hechos de los Apóstoles. Sí, en los Hechos o en general, en un evangelio, por ejemplo. No, sí, en general, en toda la Biblia hay un texto original y después en toda la Biblia ustedes tienen los profetas, en Isaías habla del primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías. ¿Por qué? Porque hubo por lo menos 3 redacciones. En Juan tenemos que el evangelio original fue del 2 al 20, y después se agregó el prólogo, capítulo 1, y el epílogo. Y así en Marcos se agrega del 16:9 al 20. O sea que en toda la Biblia vamos a encontrar que hay un texto nuclear, ¿sí?, que después se ha ido enriqueciendo, se ha ido complementando. Y ahí también podemos encontrar contradicciones. Un ejemplo de Juan. Juan dice, el que cree en mí ya se salvó. Y después más adelante dice,
El que cree en mí se va a salvar. ¿En futuro o en presente? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque en Juan vamos a encontrar hasta 4 redacciones, ¿no? Bueno, esa es una problemática de toda la Biblia, de los evangelios, en donde nosotros, el texto final que tenemos nosotros, antes tuvo un proceso en donde se fue agregando. Ustedes piensen esto, miren, vamos por ejemplo de Juan. Juan se habría empezado a escribir en el año 50 en Jerusalén y se termina de escribir en el 120 en Éfeso. O sea que hubo, ¿cuánto? 70 años, entonces no hubo un solo autor, no hubo una sola redacción, no fue en un solo lugar, parte fue en Jerusalén, parte fue en Éfeso, ¿sí? Entonces, ven que es un texto que tiene una historia. Nosotros no nos podemos detener en esas complicaciones, pero sí, toda la Biblia es un texto muy rico. A ver, estas diferencias uno las puede padecer como un problema. No, las diferencias son una riqueza, ¿sí? La diferencia siempre es una riqueza. Entonces, todos nuestros textos bíblicos tienen muchos elementos, muchas perspectivas que son interesantes incorporar. Lamentablemente a veces nos descoloca, nos desconcierta, ¿sí? Bueno, nos hemos entretenido un buen rato. Si Dios y la Virgen quiere, ya la semana que viene terminamos con la biografía de Pablo. Ya en la otra empezaríamos ya propiamente con las cartas. Empezaremos con las 7 primeras, con las 3 deuteropaulinas y las trito-paulinas, ¿sí? Pero bueno, entonces, si Dios y la Virgen quiere, el martes que viene nos vemos. Les recuerdo algo para todos. Algunos de ustedes están anotados a la mañana y usted, cuando algún martes, el que está a la mañana o el que está a la noche, tiene alguna dificultad porque vienen las tías de Santa Fe y entonces no puedo estar a las 9 de la mañana, a mí me manda un mail con tiempo y yo lo paso a la tarde. Es la misma clase, así que, y viceversa, ¿sí? O sea que el que no puede a la mañana me tiene que avisar, obviamente, y yo lo paso a la tarde para esa reunión. Y después vuelve a su horario original, ¿sí? Bueno, que tengan una linda semana. Bueno. Saludos a todos. Chao. Bueno, gracias, padre. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Un gusto de conocerlo.